Hola, buenos días. Como ya sabéis, somos alumnos de primero de Trabajo Social y venimos a presentarles nuestro trabajo y proyecto Pionera y Fundadora de la Sociología Andaluza, financiado por la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, Centra, y dirigido por nuestra profesora de Sociología y coordinadora, María José del Pino Espejo. Y bueno, pues vamos a tratar a autoras como Victoria Kane, María Zambrano, Beatriz Cienfuegos y, como no, Flora Tristán. Hola, nosotros somos Andrea, Amparo y María y vamos a hablar sobre Victoria Kent. Victoria nació en 1889 y murió en 1987. Su familia era liberal, su padre fue comerciante y su madre ama de casa. Su madre le enseñó a leer y a escribir y cuando llegó a una avanzada edad contrató a profesores particulares para que continuara con su educación. En 1916 se fue a Madrid para comenzar sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho. En 1924, tras obtener la licenciatura de Derecho y el doctorado, se convirtió en la primera mujer en acceder al Colegio de Abogados. En 1931 asumió la defensa de Álvaro Albornoz, convirtiéndose en la primera mujer que participaba en un consejo de guerra. También ese mismo año fue nombrada directora general de prisiones, donde sus objetivos principales fueron dignificar, humanizar y reinsertar a los presos. Además de esto, quiso mejorar las instalaciones, la comida y sustituyó a las religiosas por funcionarias civiles formadas. Uno de sus hechos más significativos fue la eliminación de las cadenas y los grilletes para fundirlo y crear una estatua en honor a otra mujer. Esa mujer fue Concepción Arenal. En 1931, con la proclamación de la República, se consiguieron muchos avances liberales con respecto a las mujeres. Uno de ellos fue el sufragio femenino, a lo que ella no se mostró a favor. Con el estallido de la Guerra Civil, Victoria se exilió a París y fue nombrada primera secretaria de la Embajada Española, donde se hizo cargo de los niños refugiados. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se refugió en la Embajada Mexicana y estuvo hasta 1944 con una identidad falsa. En 1950 se fue a Nueva York a petición de las Naciones Unidas por su experiencia en los temas de prisiones y fundó la revista ibérica por la libertad dirigida a los presos exiliados que permanecían lejos de su patria. Y en 1970, después de 40 años, volvió a España. Y ahora va a continuar mi compañera Amparo. Hola, yo soy Amparo y voy a hablar sobre la aportación feminista de Victoria Kane. Y Victoria Kane fue una de las figuras más femeninas más destacadas de la historia del siglo XX. Fue pionera en muchas de las cosas a las que se dedicó con profunda entrega y determinación. Con la proclamación de la República en 1931, trajo consigo muchos avances liberales en lo que a las leyes en favor a la mujer se refiere. Una de ellas fue el sufragio femenino, que fue defendido apasionadamente por la diputada Clara Campoamor, pero opuesto curiosamente por Victoria Kent. Eh, Ambas mujeres protagonizaron encendidos debates en el Parlamento y Clara, como representante del Partido Radical, creía que el sufragio femenino era un paso necesario para que la mujer avanzara en el camino de la emancipación en el camino de la emancipación. Victoria, que estaba en el Partido Radical Socialista, por su parte, creía que la mayoría de las mujeres aún no estaban preparadas para ejercer el voto, ya que primero había que formarlas y alejarlas de la influencia de la Iglesia.
y de las clases conservadoras. En este sentido, Victoria estaba convencida de que si se aprobaba el sufragio femenino, el triunfo de la derecha estaba asegurado y no se equivocaba. La derecha ganó las primeras elecciones en las que participaban las mujeres en 1933, aunque puede que la razón no fuera tanto la inclusión del, del voto femenino como la profunda división de la izquierda. Sea como sea, ninguna de las mujeres salió elegida como diputada. Con el estallido de la Guerra Civil Española, como muchos otros republicanos, Victoria se marchó al exilio y su primer destino fue París, que antes de marchar hizo distintos llamamientos para no abandonar a los niños de los soldados que estaban luchando en el frente. Por ello, Victoria fue nombrada primera secretaria de la Embajada Española en París para que pudiese hacerse cargo de los niños refugiados. Y ahora va a hablar mi compañera Andrea. Bueno, pues yo soy Andrea y voy a hablar un poco sobre su bibliografía, sus obras más importantes, las que destacan. Entre ellas encontramos 4 años en París, de 1940 a 1944, Preciadas cartas y de Madrid a Nueva York. En 4 años en París, bueno, pues Victoria fue una diputada y un alto cargo de la República, una mujer importante en el siglo XX, como ha dicho mi compañera, y en esta obra pues nos narra los relatos que vive cuando fue exiliada a París, tuvo que esconderse por la invasión nazi, la persecución de la policía franquista y la Gestapo. Por lo tanto, Victoria narra que fue una época complicada. En Preciadas cartas nos narra la amistad de 3 mujeres a lo largo de 5 décadas, Victoria Kent, Victoria Ocampo y Gabriela Mistral son las autoras. La obra comienza en la Segunda República, en Madrid, y acaba con la muerte de Victoria Ocampo. La amistad nos abarca mucho sufrimiento, destacando las enfermedades, los encarcelamientos, los exilios, etcétera. Y también es importante destacar la historia del LGTB y cómo el género y las identidades sociales crearon redes humanitarias durante la Guerra Civil y el franquismo. Después en la obra de Madrid a Nueva York, Victoria nos recoge varios textos sobre el voto femenino, la Corte Republicana y artículos de la revista que fundó en Nueva York. Aquí destacamos la sesión de cartas, que es la primera vez que las publica, y donde Victoria conecta con el dolor de los republicanos que estaban en los campos de concentración franceses. También se preocupa por la transición del franquismo a la monarquía, y sus discursos aquí son completamente esenciales para entender la vida de los españoles durante la Guerra Civil. Nos proporciona una visión de la España desconocida del siglo XX, de la historia cultural y política de España. Y bueno, y con esto pues, podemos concluir la historia de Victoria Kent. Bueno, pues yo soy María Vargas y junto con mis compañeros Manuel Navas y Matías Barriento os vamos a hablar de Flora Tristán, que fue una precursora de la sociología andaluza. Hablar de su biografía. Flora nació el 7 de abril de 1803 en París, Francia. Sus padres eran Mariano Tristán Moscoso y Thérèse Laine. Su padre nunca la llegó a reconocer legalmente y murió cuando ya tenía tan solo 4 años. Ella pasó toda su niñez en España y su casa fue visitada por personajes relevantes como Simón Bolívar, del que se decía que podía ser su padre, ya que él estaba enamorado de su madre. Al ser bastarda se tuvo que poner a trabajar muy joven, a la edad de 17 años, y empezó a trabajar en un taller de litografía. Y poco tiempo después pues se casó con el dueño del taller, que era Andrés Chazal, y tuvo 3 hijos con él. Y ella en 1826 se separa de su marido, Andrés Chazal, debido a los malos tratos que él le procesaba. Y Flora en 1863 visitó Perú con el fin de reclamar su herencia, pero ante las constantes negativas de su tío Juan Pío, pues se volvió sin nada. Y cuando volvió a Francia comenzó una campaña a favor de la emancipación de la mujer y consiguió también la separación legal de su marido Andrés Chazal y la custodia de sus hijos. Entonces Andrés Chazal, en 1838,
e intenta asesinarla, la dispara y le deja malherida, y a él lo condenan a una pena de trabajo forzoso. Y Flora Tristán fallece el 14 de noviembre de 1844 en Burdeos. Y también aquí queremos destacar una frase que nos ha resultado muy interesante de ella, que es que hay alguien todavía más oprimido que el obrero, que es la mujer del obrero. Y nada, y ahora dejo paso a mi compañero Matías Barriento, que va a hablar de su bibliografía. Bueno, pues yo voy a hablar de la bibliografía de Flora Tristán, en el cual pues se habla de varios de sus libros. Voy a empezar primero hablando por Paseos por Londres. En este libro se hace una pequeña crítica de las desigualdades sociales que se va encontrando a lo largo de su viaje a Londres durante los 4 meses en los que se encuentra allí, y visita pues lugares de la alta y baja sociedad, como son de la baja sociedad, prostíbulos, cárceles, etcétera, y de la alta sociedad, pues bueno, el parlamento, clubes privados, carreras hípicas de Ascot, etcétera, convirtiéndose pues en uno de los textos fundamentales del movimiento socialista incipiente y que influiría más adelante en el autor Cart, entre otros. Después está Peregrinaciones de una paria, que es un libro clásico y fundamental de la autora Tristán, porque en él realiza una visión acerca de la sociedad hispanoamericana recién liberada pues de España. En esta narración refleja su diario íntimo y describe los lugares los que visita, pero fundamentalmente pues bueno, cuenta cómo era la vida social y política de Perú, y realiza pues una observación sobre la mujer de la clase dominante. Después, por otro lado, está el libro de la emancipación de la mujer, donde describe a la mujer fuera del círculo tradicional, una mujer que no era nada tradicional, en el cual incita a luchar por la educación de la clase obrera, y enlazaba la lucha de clase con la de género, al consideraba inseparable la emancipación de la mujer y la liberación de la clase trabajadora. Después, pues esta obra no solo defendía a la mujer en sí, sino que también hacía defensa de la liberación del ser humano con respecto pues a la religión, a la pues organización política del Estado, el sistema capitalista y lo que es la propiedad. Después tenemos también el libro de la Unión Obrera, que ella entendió que a partir de sus experiencias personales y profesionales, la libertad de la humanidad dependía de la igualdad entre todos los seres humanos. Bueno, pues esa igualdad se alcanzaría mediante la unión de los y las obreras. ¿Qué pasa? Que ella llamaba Mesías a unos y Madame Colère a otros. Como ya bien sabéis, pues Flora logró que lo que muchos contemporáneos de su época querían, ¿no? Pues que era no dejar indiferente a nadie. Y la verdad que lo consiguió. Bueno, también en este libro se llegó a las 10 ediciones en su época. Se hablan de asuntos que influirían de manera indiscutible en el socialismo materialista de Marx y Engels, como la plusvalía, la organización obrera y la revuelta social que hubo en ese momento, ¿no? Bueno, os voy a dejar a continuación con mi compañero Manuel, que va a crear un poquito de debate sobre su vida. Bueno, como ha explicado mi compañera María en la biografía y mi compañero Matías en la bibliografía, ya sabemos la vida de Flora Tristán, que no fue una vida fácil. Desde pequeña estuvo asumiendo bastantes retos muy complicados, y en medio de toda esa vorágine de eventos luchó siempre por los derechos de la mujer, principalmente, y también de la clase obrera. Fue una de las primeras mujeres socialistas de la que tenemos documentación, pero ante todo fue una mujer muy feminista. Luchó siempre y veló siempre por los derechos de la mujer. Ella, como he dicho antes, era socialista y sabía perfectamente los inconvenientes que tenía la clase obrera a la hora de asumir ciertos beneficios,
o las responsabilidades que estos tenían en su trabajo. Y empeñaba mucho una frase que decía que hay algo peor que ser obrero, y es ser la mujer del obrero. Esta frase también nos identifica un poco la situación de la mujer en la época, nos pone en contexto y nos hace saber que Flora luchó por cambiar eso. Quizás no en el momento, pero gracias a sus ideas, sus obras, su revolución, sus actos en vida y lo que nos ha quedado hoy en día de ella, podemos decir que Flora es una de las primeras mujeres feministas de la historia de la que tenemos documentación real. Evidentemente hay muchísimas más antes porque la igualdad no tiene fecha. Es algo por lo que tenemos que luchar todos a día de hoy, pero principalmente en el pasado Flora fue una de las mujeres que documentó, fue una mujer muy activista y que recorrió prácticamente el mundo y buscando también por circunstancias personales, como nos ha explicado Matías, sobre todo, vamos, fue a conocer a la familia de su padre y nada, a lo largo de este viaje infundió sus ideas, luchó por cambiar la mentalidad, que en el momento no se consiguió o se consiguió poco, más adelante se ha conseguido y creo que su legado ha quedado plasmado, que es el que las mujeres tengan los mismos derechos y los mismos privilegios que tienen los hombres. Aún así hay mucho que cambiar, pero gracias a mujeres como Flora la situación ha mejorado muchísimo. También hay que destacar que Flora, como ya nos han explicado, no es una mujer andaluza como tal. Ya sabemos que nació en el norte del país y que pasó su vida en Francia y en Latinoamérica. Pero tenemos que destacar a Flora dentro de las precursoras andaluzas porque su legado aquí es donde ha hecho muchísima mella. Tanta mella que aquí en Sevilla, gracias a la Universidad Pablo de la Vide, tenemos un centro y residencia universitaria en el barrio de las 3.000 viviendas que se llama como ella, se llama Residencia Universitaria Flora Tristán. Esta no es una residencia al uso en la que tú te quedas, vas a comer, sales, entras, no. Es una residencia con un costo anual bastante bajo, muchísimo más bajo que el resto, porque te comprometes a hacer labores sociales en la residencia. Es decir, o sea, no en la residencia, perdón, en el barrio de las 3.000 viviendas y en la barriada de las Letanías, más concretamente. Allí tienes una serie de horas semanales en las que haces distintas labores, ya sea en colegios, en las asociaciones parroquiales, en las asociaciones vecinales, da igual, donde tú prefieras, pero tienes que hacer una serie de horas y trabajas a la comunidad y trabajas por desestigmatizar, porque como ya sabemos, Flora no vivió en la opulencia durante su adolescencia, sino que vivió en zonas marginales, en zonas con muchísimo menos recursos de las que vivió en su primera infancia, y ella luchó por mejorar eso y luchó por cambiar su situación, y no solo la de ella, sino la de su entorno. Entonces me parece un precioso homenaje y una buena forma de honrarla. Así que si podéis os recomiendo que vayáis porque la experiencia merece la pena. Y como ya he dicho, Flora no era andaluza, pero gracias a esa residencia la consideramos como tal y como una precursora del andalucismo, porque sus ideas y sus valores desde el siglo XIX nos han llegado aquí. Bueno, ahora vamos a dar paso a la autora María Zambrano, que trataremos temas de ella como su biografía, su metodología, aportación feminista, su contexto histórico, su bibliografía también, y empezaré primero hablando sobre su biografía. Bueno, yo voy a hablar sobre la vida de María Zambrano, que la divide en 4 etapas: primeros años, juventud, exilio y regreso a España. En los primeros años, pues María Zambrano estudió en la escuela de Madrid, en la escuela primaria de Madrid, pero luego tuvo que irse a Segovia debido a que el padre había ganado una cátedra en la Escuela Normal de Magisterio, y pues allí ella estudió y realizó sus estudios de bachillerato. Luego iría de nuevo a Madrid para estudiar en la Universidad Central, que estudiaría filosofía. Y ya en esta época se empieza a relacionar con grandes autores como Federico García Lorca, Rosa Chessé, y además que se hace una estudiante avanzada de Ortega y Gasset. En la etapa de la juventud, pues es decir que María Zambrano participó en la FUE y en actividades políticas. Además que fue profesora
de filosofía e impartía clases a estudiantes de bachillerato. Por otro lado, ella hizo su doctorado bajo el título La salvación del individuo en Spinoza, pero este no fue terminado debido a que ella se quedó bastante enferma debido a una tuberculosis muy fuerte que la dejó mucho tiempo en cama. Pero tras esto, pues ella fue profesora de auxiliar de metafísica. Bueno, y también ella participó a favor del Frente Popular y también del AETC. Participó en esta manifestación. En la etapa del exilio, pues como sabéis, muchos españoles, incluyendo María Zambrano, se tuvieron que ir de España. Y pues María Zambrano iría a muchos países, sobre todo a países de América Latina, y también iría a Roma, Ginebra y París. En estos países ella tuvo muchos problemas económicos, debido a que esto lo sabemos porque ella escribía muchas cartas a amigos e intelectuales, a otros intelectuales, diciéndole los problemas económicos que estaba teniendo. Pero a ella también significó mucho este exilio, porque fue como conocer más corrientes intelectuales, lo que hizo que se abriera más como escritora. Además, en un artículo dijo lo siguiente: no puedo imaginar mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi país o como una dimensión de un país desconocido. Pero una vez que te das cuenta de esto, se vuelve ineludible. Y por último, la etapa de regreso a España, pues antes de esto voy a decir los premios que consiguió entre 1981 y 1982, que ella aún no había llegado a España, pero son premios de España. Primero, Premio Príncipe de Asturias de Humanidades. También el Ayuntamiento de Belén, Málaga, la nombró hija predilecta. Y la Junta de la Universidad de Málaga la nombró honoris causa. Luego, María Zambrano durante estos años pues tendría graves problemas de salud, ya que tendría una gran anemia que le afectó muchísimo, cataratas en ambos ojos, lo que la dificultó para escribir libros. Y también pues que tuvo artrosis. Entonces la ingresaron en un hospital de Ginebra y aproximadamente en 1984 regresaría a España, donde también la ingresarían en el Hospital La Princesa, que es aquí donde fallece. Pero antes de hecho ella recibiría el premio Cervantes y la nombrarían hija predilecta de Andalucía. Y bueno, también sí que sus restos están situados en Vélez, Málaga. Y además que está su tumba entre un limonero y un naranjo. Y a ella le gustaban mucho los gatos, pues al parecer en su tumba se dice de que siempre está rodeado de gatos. Bueno, pues ahora voy a dar paso a mi compañera Ana, que hablará sobre el contexto histórico. La vida de María Zambrano se enlaza a uno de los siglos más contradictorios de la historia, que fue el siglo XX, y podemos dividir en tres etapas. Ella en su adolescencia vivió muchas etapas de crisis, sobre todo la cultural, también vivió hechos políticos, económicos y militares como la generación del 98, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la dictadura de Primo de Rivera en España. La Revolución Rusa llegó para dar esperanza a la sociedad, pero también hizo que desembocara una guerra que fue la civil, lo que a ella le marcó mucho en su vida. No acabaron aquí las hecatombe, porque ella vivió posteriormente el estallido con el frágil estatuto de exiliada y refugiada, y seguidamente se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. En el campo filosófico, María Zambrano tuvo un encuentro con Ortega y Gasset, que fue un filósofo madrileño en contraposición al filósofo vasco Miguel de Unamuno, que presentaba una filosofía recio-vitalista. María Zambrano interpreta la razón poética en contraposición a la razón histórica de Ortega. La poesía, ella cosechó parte de su inspiración filosófica, y fue una poesía entendida en sentido amplio como una manifestación de una dimensión espiritual del ser humano, que fue manifestada a través de una lucha creadora del lenguaje que incorpora tanto a Cervantes como a Quevedo.
María Zambrano fue amiga de grandes poetas como Alberti, Lezama, Lima o José Ángel Valente. Por último, María Zambrano vivió un periodo de fuertes agitaciones en el que las vanguardias se sucedían a ritmos impetuosos y vivió muy cerca de estas transformaciones, sobre todo lo que tenía que ver con la poesía, con otros medios de comunicación como la cinematografía, del que fue muy defensora. Al mismo tiempo, comprendió la necesidad de preservar la tradición y de ahí vino su lectura apasionada de los grandes místicos españoles como San Juan de la Cruz o Miguel de Molinos, que también comparten con él su condición de perseguidos. Yo voy a hablar acerca de la metodología que empleaba María Zambrano. Para conocer su metodología voy a remarcar algunos datos importantes del contexto histórico que le tocó vivir. Eso es algo que han mencionado mis compañeras anteriormente, pero voy a dar algunos detalles. Como han dicho antes, tuvo que marcharse a vivir a Segovia junto con sus padres. Su padre, Blas Zambrano, fue una persona que influyó mucho en su pensamiento, ya que era un hombre muy arraigado al socialismo y con ideas humanistas, que tenía contactos con Antonio Machado y juntos crearon la Universidad Pública de Segovia. Esta influencia de su padre la llevó a participar en misiones pedagógicas por Cáceres y Huesca y a tener contactos con miembros de la generación del 27. También, durante la Segunda República, ella vio una oportunidad de renovar la cultura y traer nuevas ideas, pero con la caída de la República pues es algo que le influyó mucho. Y tuvo que exiliarse a Francia en 1939 y nunca más volvió a regresar a España, posiblemente por miedo a volver. Este exilio también provocó la separación con su hermana, a la cual no volvió a ver hasta la muerte de su madre. Fue en este momento cuando se enteraron que la pareja de su hermana había sido detenida y fusilada, y esto creó en ella un fuerte compromiso con el oprimido y el silenciado. De aquí viene su pensamiento. Por un lado destacamos la creación de la persona, la cual ella representa como el Estado en sí, y habla de que el principal problema del hombre es el propio hombre. Esto ella lo representa a través de los sueños o lo divino. Por otro lado, encontramos su aportación a la filosofía, el cual era un mundo que históricamente había estado fundado por hombres, ya que el pensamiento de la mujer se consideraba como algo intuitivo y emocional, y el del hombre era más racional y lógico, por lo tanto el pensamiento de la mujer no era válido. Entonces María Zambrano habla de que no existe una filosofía femenina, pero sí que el hecho de ser mujer influye en tu pensamiento, porque tienes vivencias y acontecimientos diferentes a lo largo de tu vida. Por lo tanto, ella no quiere que se hable de una filosofía femenina, pero sí de una mujer filósofa, aunque ella prefiere que la llamen como el filósofo. Por otro lado, con respecto a la política, también está muy relacionado con su pensamiento filosófico, ya que es un hombre, es un contexto que siempre ha estado abundado por hombres. Ella define la política no desde formando parte de ningún partido político, pero sí defendiendo sus ideas. Barrientos lo describió el pensamiento de María Zambrano en la política con esta frase: lucha social por ideas de trabajo en pro de una ilusión y de sentir dolor por una nación desmoronándose. Por otro lado, encontramos la razón poética, la cual es un pensamiento que aparece de alguna forma en todas sus obras, pero no de una forma concreta. Con la razón poética, María Zambrano critica la racionalidad del momento, que era muy fría, distante y autoritaria, y silenciaba a los pensamientos contrarios. Por ello, ella lo relaciona con el mito de la caverna de Platón y habla de que toda luz refleja una sombra. Con respecto al mito de la caverna, ella lo relaciona con que las personas necesitan desnacerse, que sería como volver a entrar en la caverna, para volver a nacer de una forma más pura, libres de prejuicios y abiertos a empatizar. Y con respecto a la educación, ella ve como la parte fundamental para crear una ciudadanía y una sociedad. Habla de crear una educación mediante el diálogo y defiende mucho al hecho de ser profesor por vocación. Ahora mi compañera Julia va a hablar acerca de la bibliografía. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la bibliografía de María Zambrano
Y bueno, hemos escogido 4 de sus libros que nos han parecido más interesantes. El primero que podemos encontrar es Claros del Bosque, que este es uno de los libros fundamentales de la historia reciente del pensamiento. Y en este, María Zambrano sumerge al lector en un sentir primigenio, anterior a todo tiempo, donde el temible Cronos no tiene acceso y donde recobra un paraíso perdido y una visión primordial. Y bueno, este es el no lugar donde María Zambrano accede para no sentirse desterrada. Y es en él donde todos podemos recuperar siempre una añorada unidad primigenia. Después, bueno, el segundo libro que podemos encontrar es Filosofía y Poesía, que este también es un ensayo de María Zambrano que se produjo en 1939 durante el exilio en México. Y en este la autora reflexiona con lucidez sobre la posible conciliación de dos necesidades irreducibles y aparentemente contradictorias, que son, como vemos en el título, entre la poesía y el pensamiento. Bueno, aquí podemos encontrar otros 2 libros de esta autora, donde encontramos Delirio y Destino, que es el recorrido autobiográfico de las razones que llevan a María Zambrano a apoyar la causa republicana. Y esto es una cuestión que marcó muy fuerte en su vida y en sus pensamientos, y que se produce entre el periodo de 1928 y 1931 y que reafirma las razones de aquella carta que le envió a Ortega Gasset en febrero de 1930, en la que dice que un rey constitucional es un contrasentido, solo como lujo se le puede tolerar siempre que eso no estorbe. Y bueno, el último libro que nosotros hemos puesto es El hombre y lo divino, que es otra obra escrita por esta autora, que la primera edición fue en 1955 y la definitiva fue en 1973. Y bueno, en esta obra María Zambrano estudia la relación entre lo humano y lo divino, así como el sentido metafísico del amor y la muerte, que entre otros temas que también trata en este libro. Y bueno, ahora os voy a dejar con mi compañera Laura, que va a hablar sobre la aportación femenina. Como ha dicho mi compañera Julia, yo voy a hablar sobre la aportación feminista de María Zambrano. En primer lugar, quiero decir que María Zambrano apoyaba la igualdad entre el hombre y la mujer, pero no quería que la considerasen feminista, ya que ella quería hacer ver que la mujer era una persona en igualdad con el hombre y que no se trataba ni de imitar ni de ocupar su rol, sino de complementarse con él. Es decir, ella pensaba que no había una mujer idéntica al hombre, por lo que se tenía que complementar con el hombre. Más tarde, ella hizo hincapié en que las mujeres también debían de actuar en la vía política y no solo centrarse en el ámbito familiar, ya que en aquella época lo típico era centrarse en la familia, pero su pensamiento decía que tanto los hombres como las mujeres estaban obligados a actuar políticamente, ya que en aquella época era necesario expresar la opinión para cambiar la situación en la que se encontraban, que no era muy buena. Al inicio de su carrera, ella se centró y apoyó el feminismo de la igualdad, el cual tenía un pensamiento mucho más político porque se centraba en los derechos de las mujeres. Es decir, María Zambrano en aquella época, al inicio de su carrera, se centró en la violencia de género de aquella época, en la situación de la mujer como objeto, que era muy urgente, y en la situación de las mujeres obreras. Pero más tarde, en 1940, cuando ya se encontraba ella en el exilio, como ha dicho antes mi compañera Melanie, dejó de lado el pensamiento político y se centró más en un pensamiento mucho más ontológico, en el que se preguntaba qué significaba ser mujer en aquella época y si había diferencia sexual entre la filosofía y la vida de los individuos y las personas. Ella pensaba que no había diferencia sexual, por lo que utilizaba el género marcado. Es decir, ella citaba en sus textos y recalcaba que no quería que la llamaran autora, sino autor, y quería que la llamaran filósofo y no filósofa, porque ella pensaba que la palabra autor y filósofo también englobaban a las mujeres, y que no solo englobaban a los hombres. Y ahora os voy a dejar con mi compañera Andrea, que va a hablar sobre Beatriz Cienfuegos, que es otra de las precursoras de la sociología.
Bueno, yo soy Andrea y voy a hablaros sobre Beatriz Cienfuegos. Ella nació en el puerto de Santa María, en Cádiz, en el año 1714. Fue escritora y periodista. Perteneció junto con su familia a la burguesía acomodada, por lo tanto pudo tener una buena educación. Y murió en el año 1786 en su misma localidad. Respecto al contexto histórico, nos encontramos en una situación en la que fue protagonista la Ilustración y la expansión del periodismo. Desde Gran Bretaña llegaron influencias que se vieron reflejadas en publicaciones como las del Pensador, y además hubo una nueva concepción humana sobre la mujer que pudo incorporarse a la vida pública y también pudo independizarse de los matrimonios de conveniencia. La burguesía contaba tanto con avances técnicos como con medios económicos suficientes para satisfacer a su público de leer ideales tanto políticos como culturales. Sin embargo, la mayor parte del pueblo era analfabeta. Y bueno, ahora mi compañera Isabel Santos os va a hablar sobre quién fue Beatriz Cienfuegos. Hola, yo voy a hablar acerca de quién era Beatriz Cienfuegos, ya que para saber interpretar correctamente sus escritos es importante saber si se trataba de un hombre o de una mujer, o en el caso de que fuese una mujer, si ese era realmente su nombre. Se han realizado diferentes estudios. En Cádiz, por ejemplo, se ha tratado de buscar alguna Cienfuegos y se ha encontrado con María Cienfuegos, la cual coincide con la descripción que había de Beatriz Cienfuegos, que era una mujer de familia montañesa que se dedicaba al comercio. También se ha encontrado otro Cienfuegos que se trataba de un obispo de Cádiz. Por otro lado, se han tratado de recabar documentos familiares, como sería una partida de bautismo de Beatriz Cienfuegos o alguna herencia o testamento, pero no se ha encontrado nada. Por otro lado, se ha encontrado documentación acerca de Juan Francisco del Postigo, el cual se cree que era realmente el que se encontraba tras el nombre de Beatriz Cienfuegos. Este hombre era un clérigo andaluz que creaba este nombre o esta figura con el objetivo de ver la repercusión que tenía sus obras y para dar más importancia. Esto se piensa ya que la imagen de Beatriz tiene una actitud un poco fingida o forzada. Por otro lado, mediante sus escritos se ha llegado a la conclusión de que se trataba de un clérigo varón que trataba de dar repercusión a sus obras, y esto se cree ya que en sus obras se hablaba de la racionalidad de todos los hombres, que quiere decir como que todos son iguales de nacimiento. Y a continuación va a hablar mi compañero Matías acerca de la Pensadora Gaditana. Bueno, pues yo voy a hablar de La Pensadora Gaditana, que fue un periódico que creó Beatriz Cienfuegos, en el que pues hizo crítica dirigido a un público generalmente femenino, en el que se hablaba pues de las costumbres masculinas y femeninas, de los dictados sociales y de los temas de interés de la época, ¿no? Bueno, pues en estas publicaciones, las publicaciones se vieron influenciadas por el pionero periódico inglés The Spectator. El contenido de este periódico pues era muy diverso, abarcaba diversos temas, como por ejemplo eran las costumbres, la reforma de las costumbres, la frivolidad que tenían las altas esferas con respecto a la sociedad, la falta de educación del pueblo, los prejuicios sociales y la defensa de los derechos de las mujeres. Y algunas de las publicaciones que hizo Beatriz Cienfuegos pues estuvieron muy marcadas, y bueno, una de ellas pues era la feminación de los hombres, que ya sabéis que bueno, pues hablar de la feminación de los hombres en la época en la que ella vivía pues era complicado, ¿no? Era muy complicado porque era una sociedad machista, entonces todo lo que dijera una mujer pues era totalmente mentira y no valía, ¿no? No le daban ese valor. Después también se hablaba del descuido de los padres al corregir a sus hijos en la juventud, el exceso de los gastos, el uso de las modas,
los abusos de las procesiones y de la Semana Santa. Y bueno, también hacía una pequeña... criticaba, ¿no?, duramente a una sociedad que rechazaba a la mujer, que no le daba el valor que se le daba al hombre en esa época. Entonces pues también dio visibilidad a esa diferencia entre hombre y mujer, que bueno, pues ya actualmente pues va cambiando las cosas y actualmente pues está mejor, pero todavía nos queda mucho que aprender y desgraciadamente nos queda muchísimo que aprender. Y bueno, pues esto sería todo sobre ella. Bueno, pues tras concluir la vida de cada autora, vamos a realizar un breve debate sobre cada una de ellas para destacar sus cosas más importantes o las que nos han llamado más la atención. Vamos a empezar por Victoria Kent y va a hablar mi compañera María para destacar. Pues yo de Victoria, la verdad que lo que más destacaría es cómo siendo mujer, fue valiente y se introdujo en un mundo de hombres, ya que fue una de las primeras mujeres en acceder al colegio de abogados, en ser directora de prisiones, en participar en un consejo de guerra, y pues la verdad que siendo mujer en la época que fue, de hacerse admirar. Y además también algo que me llamó la atención fue el que siendo mujer no apoyara el sufragio femenino, porque ya que estaban luchando por tantos derechos y obtener tantos avances, pues me impactó que no lo apoyara. A mí también fue una de las cosas que más me impactó el que no apoyara a ella el sufragio femenino, ya que al ser una mujer que tanto ha luchado por las demás mujeres, por así decirlo, y por la igualdad, que no apoyara eso me parece raro, pero a la vez también lo entiendo, porque si ella pensaba que las cosas no iban a salir bien porque las mujeres estaban muy influenciadas, pues por esa parte sí lo veo bien. Bueno, pues yo pienso lo mismo que Amparo, que no tenía mucho sentido que defendiera los derechos de las mujeres y que ahora el sufragio universal no lo apoyase. El sufragio universal femenino no lo apoyase. No tenía mucho sentido. Bueno, yo quería... Ay, venga, No, dilo. Que la verdad es que no tenía mucho sentido, gracias Andrea, porque es lo que habéis dicho anteriormente, repito otra vez lo mismo. Es una persona que lucha por los derechos de la mujer y por su independencia, pero cuando llega la hora de la verdad y algo tan importante como es el voto de la mujer, no la considera apta o apropiada para ello. Entonces es cuanto menos curioso. De hecho, creo que se peleó con alguna que otra filósofa del momento por lo mismo. Yo creo que ella, al haber llegado a tanto, le ha abierto la puerta a muchas mujeres después y le han podido servir como referencia para luchar por sus derechos y poder llegar tan lejos como los hombres de la época. Yo pienso que siendo una época tan mala, ella pues fue muy valiente por apoyar todos los derechos de las mujeres, y que era muy difícil en aquella época, ya que las mujeres no tenían muchos derechos. Claro, pasa igual que con María Zambrano, que se encontraba en una época donde España estaba en principios de una dictadura y pues era una cultura española muy tradicional. Entonces, pues llama la atención de que estas mujeres pudiesen destacar. Claro, de hecho, si mal no recuerdo, María Zambrano consideró que la mujer no era apta para el voto porque pensaba que iba a votar a la derecha, si no me equivoco. Sí, y más tarde, por ejemplo, es verdad que ella temía que saliera la ultraderecha, y fue así porque las mujeres estaban muy influenciadas en aquella época. Claro, además por su pensamiento tuvo que huir de España, ¿no?
Claro tuvo que quería bastante... exiliarse porque durante la República ella estaba muy apegada a la generación del 27 y esos círculos que eran más de pensamiento más progresista. Entonces, con la llegada de la guerra, pues tuvo que exiliarse. Claro, y está plasmado en su obra, ¿verdad? Es algo como lo que le pasó a Flora Tristán, solo que lo de Flora fue distinto, pero coinciden en que ambas tuvieron que irse de su lugar de origen y de su país natal, que era España, hacia otro país. A Victoria Kane le pasó también lo mismo, tuvo que irse de España por la guerra y se fue a París también. Sí, además creo que las tres coincidieron, aunque en épocas distintas y siglos distintos, fueron las tres a Francia. Sí. Sí, además Victoria también más tarde, con la Segunda Guerra Mundial, se refugió en la embajada mexicana. Claro, María Zambrano también, después de estar en Francia, pues fue viajando en muchos países, porque el exilio fue algo que a ella le marcó mucho, entonces como que iba cambiando de país buscando como esa cercanía de España. Bueno, yo de Victoria lo que quería destacar era respecto a su bibliografía, y es que me ha sorprendido mucho el hecho de que en sus obras cuenta no solo su experiencia propia de las vivencias que tuvo durante la guerra, sino que da voz también a todas las personas que vivieron esos momentos. Lo recarga todo en sus obras, cuenta todo lo que viven, y eso es algo que me ha llamado mucho la atención porque creo que a día de hoy es muy importante no solo saber lo que vive ella y lo que le pasa a ella, sino también todo lo que ocurre a su alrededor y todo lo que le ocurre a todas las personas. Exactamente, lo mismo pasa con Flora Tristán, que en época anterior fue precursora del resto de autoras posteriores como María o Victoria o Beatriz, porque ella desde el primer momento en el siglo XIX escribía de sus vivencias personales y de lo traumático que fue el irse de España a Francia, pero gracias a eso también comenzó a escribir buscando la lucha de la clase obrera y buscando el beneficio socialista de las personas, y no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Fue bastante feminista y todo un icono en aquel momento por lo mismo, porque fue de las primeras personas en darle voz a muchísimas mujeres que vivían circunstancias que eran poco favorables. Por eso mismo estas mujeres también están sirviendo en la actualidad como referentes, y ahora mismo cuando se les está dando un poco más de visibilidad y se están haciendo pues reconocimiento a sus aportaciones y se hacen exposiciones por toda España. Por ejemplo, María Zambrano se realizó una en 2019 en Málaga, que fue muy importante, que contó también su vida y por donde ella fue pasando. Exactamente, y de hecho en la actualidad el nombre de Flora Tristán está aquí en una residencia que tiene la Universidad Pablo de la Vida en el barrio de Las Letanías, aquí en Sevilla. O sea que es una forma de rendirles homenaje por todo lo que trabajaron por las mujeres en su momento. La verdad que ahora se le está dando más visibilidad al papel de la mujer en aquel entonces. Ahora es cuando se está viendo, bueno, se está defendiendo más el feminismo, la verdad. Está habiendo más igualdad entre hombres y mujeres, aunque todavía queda mucho por recorrer, pero que la verdad que se está avanzando mucho con respecto a ese momento. Sí, la verdad es que sí, porque por ejemplo es verdad que ahora como que se intenta luchar por esa igualdad de otra manera y no sé, yo creo que son como mujeres que lucharon en ese momento haciendo las cosas realmente bien y no sé, luchando por las mujeres y por lo que ellas realmente querían. Entonces, no sé, a mí me parece como un acto diferente y más bonito de lo que realmente es que lo que se hace ahora. Yo de Flora Tristán quiero recalcar que ella sufrió maltrato de su marido, aún así ella siguió su vida, consiguió separarse de un helado estado y no sé, me parece de admirar en esa época. Después también yo destacaría que Beatriz Cienfuegos tuvo el valor de hacer crítica de la sociedad de la época en un periódico que creó, que se llama La Pensadora Gaditana, en el que pues criticó la feminación de los hombres, por ejemplo, y bueno,
en esa época estaba mal visto que una mujer pensara, que opinara, porque se le daba el papel como se le relacionaba con las tareas de la casa, el cuidado de la familia. En definitiva, era una sociedad machista. Y de ahí que no se supiera nada de las mujeres que habían destacado en la época, y había veces que determinados logros o inventos elaborados por la mujer se le atribuían a los hombres en vez de a la propia mujer que había logrado ese hecho, ¿no? Entonces, es un hecho importante. Claro, yo creo que por eso mismo es importante que se ha realizado tantos estudios acerca de quién era Beatriz Cienfuegos, porque como no se tiene información de ella, pues estaría bien saber si era una mujer realmente o quién era. Si era una mujer, qué posición tenía para poder identificar bien su opinión. Bueno, yo pienso que todas están muy relacionadas entre sí, ¿no? Que todas han vivido más o menos lo mismo, ¿no? La verdad que sí, y es eso lo que decía, que ya conforme va avanzando la sociedad va cambiando de pensamiento y de maneras de ser y de todo. La verdad que sí, y que gracias a proyectos como este se le da visibilidad a ciertas autoras que en su momento no tuvieron el reconocimiento que hubieran deseado y al trabajo que hicieron. Yo creo que tiene que reconocerse mucho la valentía de todas las autoras, tanto de Flora por separarse de su marido, ¿no? En esa época que realmente las mujeres no sabían a lo que se podían enfrentar por sus actos, ¿no? Por defender lo que necesitaban. Pero creo que tanto ella como todas las autoras tuvieron mucha valentía de poder hacer ese tipo de cosas sin miedo a que pudiera pasarles, ¿no? Porque en esos momentos... A la repercusión que tuvieran. Exactamente, es que no se sabía qué podía pasar, porque qué leyes había o qué es lo que había que pudiera protegerlas a ellas en el caso de, ¿no? Era muy complicado. Claro, no era una sociedad pensada para mujer, la mujer estaba vista como un objeto decorativo prácticamente. Y ellas tuvieron la valentía de afrontarlo y hacer suyo lo que era suyo, que es el trabajo buscando el bienestar social no solo de ellas, sino del resto de mujeres y de personas de su entorno que no tuvieran el beneficio que tenían los hombres de aquella época. Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Que gracias a estas mujeres, pues hoy en día las mujeres más o menos estamos en la sociedad más avanzada y ya no, quieras o no estamos como estábamos antes, que no se nos valoraba. Y gracias a ellas, pues hemos avanzado mucho. Es lo que yo opino como conclusión. Yo creo que también que hemos avanzado mucho gracias a este tipo de mujeres, que hoy día podemos estudiarlas también, que hasta no hace mucho tampoco se estudiaban. Y bueno, creo que hemos recorrido un gran camino, pero que todavía quedan muchas cosas por cambiar. Yo opino igual, aún hay muchas cosas por cambiar, pero creo que la más importante es hacérselo llegar a las personas de la mayor forma posible, y la verdad que estoy muy feliz de haber hecho este proyecto porque se le ha dado visibilidad.